es más que solo predicar la palabra de Dios y enseñar y administrar a la iglesia. Justo es mucho, mucho más profundo que esto. Yo he tenido personas que me han preguntado antes, ¿y un pastor cómo no trabaja mucho? Solo tiene que predicar. Pero cada uno de sus pastores pueden contar otra historia. Porque la gente en la iglesia tiene bastante necesidad todavía en su vida. Tienen necesidades emocionales, tienen necesidades familiares, tienen necesidades económicas. Y siempre existen las necesidades adentro de la iglesia. Y Pablo en esta porción, en el libro de Primera de Timoteo, él empieza a abordar con Timoteo algunas de las responsabilidades que él va a tener como anciano, pero también cómo guiar a los otros ancianos en Éfeso para que ellos pueden cuidar bien a la iglesia de Dios. Cuando yo tenía 1 año, mi mamá estuvo en un accidente muy grave. Casi se falleció. Tuvieron que volarla a otra ciudad para que recibiera atención médica de una manera urgente. Y en ese momento, mi papá no pudo volar con ella, tampoco yo. Y nuestro pastor de nuestra iglesia, con su propio carro, llevó a mi papá al hospital y yo me quedé como bebé con la esposa del pastor. Y justo esta noche ellos me cuidaban. Dice que yo no dormía nada. Pero ellos me cuidaban. Este pastor se fue a otra ciudad después de tiempo. Pero en la última semana él regresó a la iglesia donde yo crecía solo para predicar una vez. Y después del culto, mi papá le acercó y le abrazó. Porque todavía hoy en día, después de 35 años, mi papá tiene un amor por ese pastor. Porque ese pastor no solo predicaba la palabra, pero también le trató de una manera personal. Porque la gente en la iglesia tiene grandes necesidades. Porque la vida no es solo sí, por supuesto la vida es espiritual, pero también la vida es física. La vida tiene maneras sociales, relacionales, que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Y eso es importante. No podemos como iglesia sobrepasar sobre las necesidades físicas, emocionales y relacionales que las personas tienen en su vida. Tenemos que tratarlos también. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no solo nos trata espiritualmente, pero también trata a nuestras necesidades que nosotros tenemos en la vida. Y ahí llegamos al libro de Primera de Timoteo, y es una sección un poco larga, pero voy a leerlo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 16. Pero antes voy a orar. Padre Celestial, gracias por el cuidado que tú tienes para nosotros. Padre, que tú nos cuides de una manera integral. Por supuesto, tú estás preocupado por nuestra vida espiritualmente, pero también estás preocupado por nuestra vida físicamente.
que tú no eres un Dios solo de palabras, pero tú eres un Dios de acción. Que tú has provisto a tu Hijo Jesucristo, quien llegó a la tierra, sanó a los enfermos, ayudó a la viuda llorando al momento de enterrar su hijo que había fallecido. Tú lo levantaste de la muerte. Tu corazón estuvo quebrantado por las necesidades que existían en la tierra. Y sí es así. Y Dios, ayúdanos también. Sí, por supuesto, estamos muy preocupados por todas las personas espiritualmente, pero también que nosotros tengamos sea una preocupación también por sus vidas aquí. Padre, que tú hables a través de tu palabra esta mañana y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice Primera de Timoteo 5, versículos 3 al 16. Dice la palabra del Señor. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprenden estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también esas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos y que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunos ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Ok, hermanos, hay muchas cosas en este texto. Muchas cosas que nosotros podemos discutir hasta que el momento que Cristo regrese. ¿Ya? Quizás va a haber diferentes opiniones, perspectivas y cosas así. Yo entiendo. Lo que quiero hacer hoy es intentar simplificarlo para que nosotros podamos entenderlo un poco mejor en lo que Pablo está intentando hacer. Durante esa época, fue costumbre adentro de las iglesias a tener una lista de viudas. Si podemos recordar bien, en Hechos 6,
ellos tuvieron que escoger a algunos diáconos porque algunas viudas no estaban recibiendo el apoyo que ellos necesitaban. Y entonces ellos escogieron algunos diáconos para asegurar que ellos recibieron atención. Entonces, también otras iglesias tuvieron una lista para cuidar para asegurar que ellos estuvieran cuidando a las viudas, para estar cuidando a las más vulnerables adentro de ellos. Porque no, en ese momento, no era un sistema entre el gobierno de bienestar para cuidar a las viudas. No existía, tampoco orfanato. Entonces, ¿qué pasaba? Las viudas y orfanatos, perdón, los viudas y huérfanos, ellos estuvieron solitos, vulnerables, sin el cuidado. Entonces, la iglesia asumió durante ese momento la responsabilidad de cuidar por las viudas y los huérfanos adentro de su contexto. Entonces ellos tuvieron una lista para cuidarlas. Y entonces, pero Pablo está recomiendo en esta lista algunas cosas para poder cuidar mejor a las viudas. Entonces, habla de la viuda verdadera. Entonces, cuando dice la viuda verdadera, no está diciendo que, no sé, una señora de 40 años que su esposo ha fallecido, que ella no es viuda. Él está diciendo la viuda verdadera es para esta lista. La viuda verdadera es para esta lista. ¿Cómo vamos a cuidarla? Y uno dice que la viuda verdadera, bueno, voy a simplificarlo en 3 cosas. La viuda verdadera para esa lista se caracteriza por 3 cosas. Uno, por su edad, otro, por su necesidad, y la tercera cosa es por su fidelidad, ¿ya? Por edad, por necesidad y por fidelidad. Entonces, uno es por su edad, que dice aquí en versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Entonces, durante ese tiempo y especialmente en el contexto judío, 60 era una cifra judía para el comienzo de la vejez, ¿no? Entonces nosotros en otros contextos es diferente. En algunos países es 65, otros países es 67. Hay diferentes números, pero se cambia dependiendo del contexto y varias cosas así. Pero normalmente esa es la edad cuando las personas dejan sus trabajos normales para jubilarse, ¿no? Entonces, 60 era una cifra judía para el comienzo de la vejez. Pero la otra cosa es por necesidad, por necesidad. ¿Qué dice en versículo 5? Sin embargo, la que en verdad es viuda se ha quedado sola. Implica esto, que ella no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene nadie para que le cuidara. Ella está solita en el mundo, con nadie que va a cuidar. Ese es algo muy, muy importante en lo que él está diciendo. Pero la tercera cosa que dice es por su fidelidad. Escucha lo que dice en los próximos versículos 5, 9 y 10. Voy a decirlos primero. Ella es fiel a Dios, ella ha sido fiel a su esposo y también ella es fiel a la iglesia. Vemos en versículo 5 lo que dice. Se ha quedado sola, pero escucha eso, pero tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Ella no está esperando que alguien le ayudara. No, su esperanza está en el Señor,
que el Señor protege, es defensor de huérfanos y cuida a la viuda, ¿no? Entonces, ahí está puesta su fe. Ella está delante de Él en oraciones y súplicas día y noche, esperando en el Señor. Pero la otra cosa es, ella ha sido fiel a su esposo. Dice que, versículo 9, habiendo sido la esposa de un solo marido, ¿no? Que en su vida, cuando vivió su esposo, ella estuvo fiel a su esposo también. Y la última cosa de ella es fiel a la iglesia. Escucha lo que dice en versículo 10. Y que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha mostrado hospitalidad a extraños, se ha lavado los pies de los santos, se ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Entonces, esa es la señora que van a poner en la lista para cuidar. Porque ella ha sido fiel, es fiel a su Dios, ha sido fiel a su esposo y es fiel a la iglesia de Cristo. Ella es siervo de la iglesia de Cristo. Y de verdad, leyendo un poco de las cosas del contexto, en esta lista también hubo, para que ella estuviera en la lista, hubo una expectativa también de la viuda en la lista. Una expectativa de la iglesia. Y esa fue la expectativa. Que ella se dedica a la oración para la iglesia. Ese era uno. Que ella se dedica a la oración para la iglesia. Y la otra es que también siga con la responsabilidad de servir a la iglesia también. ¿No? Entonces, que ella no solo está recibiendo limosnas, ¿no? Pero que ella está sirviendo a su iglesia. Y entonces la iglesia no está aprovechando de ella, pero está utilizándola para el beneficio de la iglesia, para la extensión del reino de Dios. Y mientras que ella está recibiendo el apoyo económico que ella necesita para seguir viviendo. Pero ella es una bendición para su iglesia. Pero también Pablo dice algo que otras mujeres no deben estar en esta lista de cuidado. Dos cosas que dice. Uno es que alguien que tiene familia. Alguien que tiene familia, versículos 4 y 6. Y vamos a tratar esto un poco más adelante. Pero los que tienen familia no deben estar en esta lista. Pero la otra es los que son de menor edad. Los que son menores de edad. Ellos tienen oportunidad, como vamos a ver, ellos tienen oportunidad para casarse o tienen oportunidad para seguir también trabajando. Lo que debemos entender es esto. No está diciendo a la iglesia, no puedes dar ninguna cosa a una viuda que es menos de 60. No, la iglesia puede apoyar en momentos difíciles, entendemos esto. Pero lo que él está diciendo es que no podemos apoyar de una manera constantemente a todas las personas. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a tener suficiente para apoyar a los que son más necesitados. Los que no tienen nadie, los que no tienen esperanza de trabajo, los que no tienen los para cuidarles. Entonces es una protección para los que son menores y los que tienen familia, pero también es una protección para los que son los más necesitados y la vida, para asegurar que la iglesia tiene lo que necesita para cuidarlas. ¿Y por qué él está diciendo esto? Algunas cosas. Uno es que la responsabilidad de la familia, que la familia es responsable para los suyos. En versículo 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos,
que ellos aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia, ¿no? Entonces, está en contra de la mujer que tiene familia, porque es la responsabilidad de la familia cuidarla. Pero otra cosa que dice es personas o mujeres con placeres desenfrenados. Dice aquí en versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Este no es una perdón, no puedo hablar. Este no es una descripción de de solo mujeres. Esa es una descripción de personas, lo que está adentro de personas. Entonces, hay que entender que Pablo no está hablando mal de mujeres, ¿ya? A las mujeres que están aquí, ¿por qué solo se habla mal de mujeres? No, él está tratando de explicar cómo la iglesia cuida a las viudas. Entonces, está hablando de mujeres en ese momento. Pero para entender esa frase, placeres desenfrenados, hay otro versículo, en Santiago 5:5, dice lo siguiente: los que han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza. Bueno, ese pasaje en Santiago no está hablando de viudas, pero tenemos esa palabra aquí. Cuando habla de los placeres desenfrenados, está hablando de lujo, alguien que está buscando la manera de vivir lujosamente. La idea es esto. Entonces, la viuda verdadera, su confianza está ¿dónde? Está en Dios, ¿no? Mientras que la persona con placeres desenfrenados busca cómo satisfacer sus placeres. Y no estoy seguro, pero quizás lo que está pasando es que ella está buscando cómo aprovechar de la generosidad de la iglesia y otros. Entonces, no es un derecho que ella reciba así. No, ella está intentando quizás aprovechar de la generosidad de la iglesia para que ella pueda vivir como quiera. No tiene que tener responsabilidades porque está recibiendo ese tipo de apoyo financiero. Pero también versículo 12 dice, con deseos sensuales y abandonan su promesa anterior. Versículos 11 y 12. Porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Con esos deseos sensuales, puede ser varias cosas. Puede ser deseo de dinero, deseo de tener relaciones, cosas así. Pero así es la cosa, lo que él está diciendo. En esta lista, para estar en la lista de las viudas, era necesario que las viudas hagan un compromiso con la iglesia para estar en esa lista. Y el compromiso era así, que no se iba a casar, pero se iba a hacer un voto con la iglesia, de estar en oración y de estar en servicio al Señor. Y lo que él está diciendo es que no es una buena idea de poner mujeres menos de 60 en la lista, porque probablemente lo que va a pasar es que ellos van a querer casarse otra vez. Y cuando dice va a romper su promesa, es la promesa que ellos han hecho con la iglesia. Una promesa de estar sola hasta que Cristo regrese, con el propósito de orar, dedicarse a la oración y al servicio de la iglesia. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Pero algunos con deseo de vivir mejor,
de mejorar su situación, dejarán su voto con la iglesia para casarse. Y no es malo que quieren casar, porque Pablo más adelante dice, es mejor que se case. Pero eso es lo que él está diciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos están recibiendo de la iglesia económicamente sin alguna responsabilidad. ¿Qué pasa? Dice aquí, y además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas hablando cosas que no son dignas. Otra vez quiero enfatizar, está hablando de viudas, ¿ya? Por eso está hablando de mujeres. Yo he visto hombres que son también metiches. He visto hombres también que hacen las mismas cosas. Entonces, no solo describe a mujeres, pero él está hablando de sobre mujeres en el contexto, ¿ya? ¿Ok? Para que no se enojen, ¿ya? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 3, 10 al 13? Dice lo siguiente. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente comen su propio pan. Lo que él está diciendo para las mujeres menos de 60 es, mira, ustedes pueden trabajar y ese es bueno. Ustedes pueden buscar esposo, ese es bueno. Pero cualquier persona que está sentado en su casa todo el tiempo y recibiendo dinero económicamente, empieza a meterse en cosas en que no se debe. Y hubo un autor inglés que dijo, y usamos ese dicho mucho en inglés, que las manos ociosas son instrumentos del diablo. Que las manos ociosas son instrumentos del diablo. ¿Qué implica? Si yo no tengo nada que hacer, estoy sentado todo el tiempo, empiezo a meterme en cosas que no debo, ¿no? Por eso nosotros queremos ocupar a nuestros niños, ¿no? Si deja a un niño a un lado y lo deja hacer cualquier cosa, va a meterse en cosas en que no se debe. Entonces, por eso es un cuidado también para las señoras que están menos de 60, para que ellos no entren en la tentación de solo recibir sin tener una responsabilidad en su vida. Y por eso Pablo dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Ese es bueno, que el matrimonio es bueno. Y que se haga otra vez. Entonces vemos de la viuda verdadera, pero también tenemos que ver dos cosas más. Uno es la responsabilidad de la familia. La responsabilidad de la familia. A cuidar a las viudas en su familia. Dice en versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprenden esos primero a mostrar piedad con su propia familia. Mostrar piedad o poner en práctica su fe por cuidar a su familia. Hubo otra historia, ¿no? Que nuestro Señor Jesús, que Él
habló con algunos fariseos y ellos habían hecho algo. Dice en Marcos 7, 11 al 12, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Inválido así la palabra de Dios, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estos. Entonces, en esa época lo que ellos estuvieron haciendo es, voy a dar mis ofrendas a la iglesia, pero no voy a cuidar a los míos en la casa. Y Pablo dice, alguien que hace esto, si alguien no provee para los suyos, en versículo 8 de 1 de Timoteo 5, si no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que ese es algo serio, que no cuidamos a los nuestros. Si no cuida a los suyos, ha negado la fe que profesa. Peor que un incrédulo por el mal testimonio que mostramos al mundo. ¿Qué estamos diciendo al mundo si no cuidamos a los nuestros? Que Dios no va a cuidar tampoco a ellos. Y si enseñamos esto al mundo, por eso él está diciendo es peor que un incrédulo. Pero también cuidar a los suyos libera a la iglesia para poder atender a los que no tienen a nadie que cuide de ellos. Como dice en versículo 16. Pero la última parte también es la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Uno es a honrar a la viuda verdadera. Y honrar significa honrarla económicamente. Eso es lo que significa aquí, económicamente. En todo el mundo romano, las mujeres cuyos maridos morían podían encontrarse sin medios de subsistencia. Y entonces la iglesia durante esa época se levantó para decir, no vamos a cuidar a los más necesitados porque eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Porque Salmo 68:5 dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Así es nuestro Dios. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Miqueas 6:8 dice lo siguiente, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es bueno al Señor en frente del Señor? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Que nosotros practicamos la justicia, que practicamos la misericordia a los más necesitados entre nosotros. Y la iglesia hoy en día tiene una responsabilidad de luchar por los verdaderamente necesitados y cuidar de ellos. Pero como hemos visto en este texto, tratar a la pobreza y atender a los necesitados no es siempre sencillo. Por un lado, ¿y por qué? Porque por un lado, la iglesia, esta iglesia aquí, nosotros tenemos fondos limitados.
Dios no es limitado, pero esa iglesia no tenemos todo el dinero en el mundo para poder ayudar a cualquier y en todo momento de una manera constante. No tenemos esa opción. Pero por otro lado, las posesiones materiales no siempre son la herramienta más eficaz para combatir la pobreza. Entonces, una limosna no es siempre la manera de abordar la pobreza. En su libro, Cuando ayudar hace daño, el autor Steve Corbett dice lo siguiente: a veces sin querer, reduzcamos a los pobres a objetos que utilizamos para satisfacer nuestra propia necesidad de lograr algo. Vemos la pobreza y no es misericordia que nos mueva, pero es que yo quiero hacer algo por mí mismo, yo quiero sentirme bien, entonces voy a ayudarles. Y cuando hacemos esto, normalmente no estamos ayudando a ellos en una manera eficaz. Estamos haciendo daño hacia ellos. Porque ni hemos pensado cómo es la mejor manera para cuidar a ellos. De prestar apoyo material o financiero de forma constante puede ser perjudicial para las personas a las que queremos ayudar. Por ejemplo, hay en muchos casos, y ese es un ejemplo extremo, pero en muchos casos hay los drogadictos. No pueden guardar su trabajo y se aprovechan de su familia, y su familia sigue dándoles dinero tras dinero tras dinero. ¿Y qué pasa? Ellos siguen en su situación, en el ciclo de adicción. Entonces, a veces no es que entregamos limosnas, pero a veces que buscamos una manera de ayudarles en una forma más integral, que puede ayudar a su vez a su vida para que ellos puedan salir de la pobreza y vivir una vida digna. Como ese pasaje de hoy, necesitamos ayudar a la gente de manera que pueden recibir dignidad. Por ejemplo, para la joven viuda sin marido, volver a casarse y cuidar una familia cubriría sus necesidades materiales. Pero también, además de proporcionarle dignidad y un propósito. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor que solo sentarse sin propósito? Darle propósito es lo que está diciendo. Incluso a la viuda que se incluye en la lista y recibe ayuda económica, se dedica a orar y a servir a la iglesia local. Esto le proporciona no solo las necesidades materiales que tiene, sino también un propósito y una misión. Mi abuela tiene 95 años, pero todavía cuando hay algo en que ella puede servir en la iglesia, ella está sirviendo. ¿Por qué? Porque todavía en sus años 90, ella quiere vivir con un propósito. No solo quiere sentarse y morir. Ella quiere utilizar su vida para la extensión del reino, para la gloria de Dios. Y a veces cuando los pastores no recuerdan a ella y no le pregunta para servir, ella se enoja con ellos. Yo quiero servir. No, ¿por qué? Porque las personas quieren tener dignidad, quieren tener propósito en su vida. Y nosotros como iglesia no queremos robarles de eso solo porque queremos entregarles un regalo. Incluso en el Antiguo Testamento, el mandato de Dios a los propietarios
de tierras era dejar porciones de sus campos sin cosechar. No simplemente para cosecharlo y entregar la comida a las personas. No, sino para permitir que los pobres cosecharan para sus familias. Y un buen ejemplo fue Ruth y Bus, que hemos leído. Bus permitió que Ruth cosechara y la protegió mientras que ella cosechaba. Pero esto le dio a Ruth un sentido de dignidad. Un sentido de dignidad, porque ella también estuvo ayudando a su suegra viuda también. Y Dios lo bendijo. Otra vez en su libro, Cuando ayudar hace daño, el autor dice lo siguiente. Si tratamos solo los síntomas, o si diagnosticamos mal el problema subyacente, no mejoremos su situación. De hecho, podríamos empeorar su vida. Si reducimos a los seres humanos a seres meramente físicos, nuestros esfuerzos para mitigar la pobreza tenderán a centrarse en soluciones materiales. Pero si recordamos que los seres humanos son seres espirituales, sociales, psicológicos y físicos, nuestros esfuerzos para aliviar la pobreza serán más holísticos en su diseño y ejecución. La Iglesia de Cristo tiene una responsabilidad de mostrar piedad por medio del cuidado de los más necesitados y de los afligidos. Tenemos una responsabilidad, primeramente adentro de nuestra familia. Primeramente de nuestra familia. Pero también de hacerlo con sabiduría y dignidad. Con sabiduría y dignidad. Pero también con generosidad. Con generosidad. Porque seguir a Jesús no es solo una reflexión teológica, sino que se vive en acción. Podemos profesar una sana doctrina, pero si no tenemos amor, hemos llegado a ser como metal que resuena. ¿Cómo podemos ver a nuestros hermanos en necesidad y cerrarle nuestro corazón contra él? La benevolencia y la generosidad deben ser una marca de esta iglesia. Debe reflejarse en nuestro presupuesto, en nuestros ministerios y en nuestras acciones. En inglés tenemos otro dicho que dice lo siguiente: pon tu dinero donde está tu boca. Implica lo siguiente: que nuestras acciones reflejan lo que nosotros decimos. Como iglesia, no podemos externalizar la generosidad y la atención a los necesitados, al gobierno o a cualquier otra organización. Esto debe ser una marca de lo que somos, pero debemos mostrarlo en una manera que beneficie realmente a las personas. Dios no solo nos da limosnas, pero Él nos cuida de una manera integral.
Él ha provisto trabajo a nosotros. Él ha provisto familia. Él ha provisto la iglesia. Y más que todo, Él ha provisto a su Hijo unigénito. Un hijo que no solo llegó a la tierra y regaló dinero. Llegó a la tierra para solucionar el problema del pecado en el mundo. Y sabemos que todos los problemas que vemos en el mundo tienen raíz en el pecado que está adentro de cada uno de nosotros. Pero Él llegó para solucionar ese problema. Y Él murió en la cruz pagando por nuestro pecado. Resucitó de la muerte con poder para ofrecer la salvación, pero más que la salvación, pero para ofrecer un nuevo reino, un reino de justicia. Y todos que se arrepienten de su pecado y entregan su vida a Él, pueden tener la salvación eterna. Y pueden estar parte de ese reino. Y también pueden tener un propósito y dignidad en esta vida. Oramos. Padre Celestial, gracias a ti por tu amor, por tu cuidado de nosotros, porque tú nos has cuidado de una manera integral. Y nosotros, Dios, queremos reflejar el corazón que tú tienes al mundo. Que nuestras acciones sean coherentes con nuestras palabras y que como iglesia nosotros no solo podemos proclamar el Evangelio, pero podemos mostrar la verdad del Evangelio también a través de nuestras acciones. Padre, ayuda a cada uno de nosotros de vivir con generosidad, de entender que todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros estudios, sea lo que sea, tú has entregado a nosotros para que nosotros seamos bendición. Y que vivimos así, de esa manera. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.